es el tema de cómo puede ser una persona individual para poder pagar no menos impuestos, pero sí que pueda ordenar mejor sus finanzas cuando emprende un negocio digital en España. Hemos hablado antes de pequeños beneficios que había esos primeros años que se pueden utilizar, pero en negocios digitales, leyes de startups, todo esto, mucha gente al final que con las redes sociales está montando negocios online, que no necesariamente son marcas personales, pueden ser pues marcas corporativas, etcétera. ¿Tienen algún tipo de beneficio o estrategias que puedan utilizar al no tener una sede concreta en España, sino que tienen una venta online en Latinoamérica, en Europa, o que, no sé, que como que sus clientes están bastante repartidos, ¿sabes? Pero viven en España. Claro, ahí la cuestión está en que la parte que sea de imposición indirecta, como el IVA, o sea, si tú vendes en Francia, pues se pagará el IVA en Francia, si lo vendes en Estados Unidos, allí. Pero lo que son los beneficios que tienes tú, como tú eres persona física y radicas en territorio español, o sea, va todo por tu renta mundial. Otra cosa es que tú hayas pagado porque tengas establecimientos permanentes en otro país y pagues un impuesto de sociedades allí, por ejemplo, o un impuesto que sea análogo al de aquí y que te lo puedas deducir para que no haya una doble imposición, pero realmente vas a acabar pagando lo que hubieses pagado si lo hubieses vendido todo en España, Vale. en la renta. O sea, ahí no hay. La única opción cuando eres negocio digital es, bueno, pues mirar si hay otras opciones que mudándote, o sea, emigrando a otro país, haciendo el cambio de residencia fiscal, pues que lo valores y veas si te vale la pena o no. O sea, mucho lo que están haciendo es, yo me voy 2 o 3 años y luego vuelvo. ¿Por qué? Porque en España sí que se premia mucho la inversión. O sea, si tú inviertes en inmobiliario y das alquiler de vivienda habitual, que tienes la reducción del 50% en renta, por ejemplo, o incluso hasta el 90% en algunos casos, Oh. tú puedes vivir de pisos, o sea, tú puedes tener alquilados pisos, tienes la reducción del 50%. Es decir, si un pagador a ti te paga como porque estás haciendo un trabajo y te paga 100.000, a ti a lo mejor te llevan 50.000, quitando IRPF, quitando seguros sociales. Sin embargo, si los inquilinos te pagan 100.000, realmente tú estás tributando como si te estuvieran pagando 50.000 y luego encima no pagas seguros sociales porque no tienes que estar dado de alta en seguridad social y estás viviendo en España, que tienes acceso también a colegios, a sanidad, a todo. Claro, todo esto si Claro, tienes pisos a nombre, a título personal, a ¿no? título personal. Si tuvieses ya una sociedad, estamos hablando de que trabajas Claro, con eso ya una es sociedad y se acabó. exacto. Joder. Entonces, claro, sí que se premia un poco la inversión hasta cierto punto. O sea, también hay casos de empresarios que dicen, oye, yo estoy invirtiendo en inmobiliario, tengo, pues, entre herencia y que haya ido invirtiendo, tengo 25 pisos. Entonces, claro, como tienes la reducción del 50%, dices, oye, me lo mantengo. ¿Qué pasa? Que hay un determinado momento en el que la agencia tributaria te puede decir, oye, tú no es un rendimiento de capital inmobiliario, o sea, tú al final te estás dedicando a la gestión inmobiliaria, a los alquileres, Es un negocio. es un negocio, es una actividad económica, entonces tienes que declarar como actividad económica, pierdes la reducción, claro, eso los últimos 3 o 4 años, entonces ahí es donde entra también en juego el poder hacer, pues pasar todos esos inmuebles a una sociedad o hacer una reestructuración, aplicarte, digamos, el régimen de neutralidad fiscal, el que se habla, el régimen FEAC, y entonces, claro, ahí sí. ¿Qué pasa? Que ahí la agencia te puede decir, cuando tú tenías miedo de que ellos entendieran que era una actividad económica, ahora tú consideras que es una actividad económica, te quieres aplicar el régimen de neutralidad fiscal y 2 años después te pueden venir y decir, oye, que eso no era actividad económica. Entonces ahí es donde entra en juego otra vez oye, voy a presentar una consulta vinculante, voy a decir exactamente lo que hago, pero bueno, que eso es una casuística en la que estás en un límite en el que no sabes si la agencia va a tirar por un lado o por el otro y tú tienes que tomar una decisión. Mm. Hay empresas que hemos conocido, bueno, empresarios que hemos conocido que facturan mucho dinero, pero que muchas veces se ven atrapados, entre comillas, en España, porque a lo mejor se quieren ir a otro país a pagar menos impuestos por una cosa que se llama exit tax. Esto a lo mejor la gente ni siquiera sabe que existe. ¿Puedes explicar qué es esto y en qué consiste? Claro, cuando tú eres residente español y, bueno, has residido en España durante los últimos 10 periodos impositivos y tienes sociedades que tengan una valoración de 1 millón o 4 millones, o sea, 1 millón si tienes más del 20 o 25% y 4 millones cuando tienes menos. O Entonces, más, ¿no? Eso cifra o más. exacto, o sea, a partir de 1 millón o 4 millones, Vale. si tú te vas, es como tienes que tributar como si lo vendieras. ¿Cómo si lo vendieras? Como si lo vendieras. Entonces, Wow. ¿qué proceso sería? Sería como... Pero nosotros no sabemos cuánto vale tengo un plan. O sea, ¿cómo se hace ese proceso? Pues, o sea, al final tienes que ver primero el patrimonio neto, o sea, lo que tengas declarado en contabilidad o valor teórico, o realmente pues te pones pues
valorar fondo de comercio o la capitalización, por ejemplo, de los beneficios. Y Hacienda te puede decir, no, esto no vale 50 para que pagues menos, esto vale 200 millones. Claro. Wow, entonces, en cierta manera es como una posición de estás jodido. Es que básicamente. valorar, claro, las grandes fortunas al final pues ya saben más o menos lo que tendrían que hacer. Sí que es verdad que si te vas a un país de la Unión Europea puedes suspenderlo y luego vuelves y no pasa nada, pero cuando te vas fuera, pues claro, estás atado Claro, prácticamente. ¿hay países de la Unión Europea que merecen tanto el cambio de irse a nivel impositivo? Yo creo que no. O sea, salvo que Sí. te vayas a algún sitio como... No. Mm. Es que depende mucho también, al final, si es una decisión fiscal únicamente, siempre tienes pues el clima, el cómo se vive allí, si tienes Ya la familia, parte ya etcétera. personal. Claro, pero a nivel fiscal, pues dependiendo de lo que hagas, te puede convenir un país u otro. Mm. La Agenda 2030 es algo que se menciona dentro de la institución de Hacienda. Y si se menciona, ¿de qué forma? La verdad que no, o sea, no se le ha dado mucha relevancia tampoco a la Agenda 2030. O sea, no hay instrucciones, no hay, digamos que todos los planes de controles son, digamos, anuales, ¿no? Y entonces, a lo mejor sí que se va acercando un poco, pero realmente no afecta. Viendo la tendencia que ha habido estos últimos años, dentro de 10 años, ¿crees que va a haber algún movimiento que podamos hacer sin que nos controlen? ¿O piensas que vamos a hacer un control absoluto? Yo creo que sí, si se mantiene el efectivo, esa parte va a estar ahí y luego, pues supongo que las criptomonedas no se llegará a controlar el 100%, o todas las que sean autocustodia, digamos, las plataformas o los exchanges descentralizados, ahí sí que probablemente no haya. Sí que es verdad que la agencia también está utilizando herramientas que vayan analizando toda la blockchain y que, bueno, pues que conforme pase el tiempo tendrán cada vez más y más información y será más complicado que no traqueen el dinero que tienes, aunque lo vayas pasando de una plataforma a otra. Sin darnos cuenta, cada vez vamos a ir más hacia la sobreinformación, ¿no? Pues sí. Hay un tema que siempre hablan cuando te llega una inspección de Hacienda, que es que puedes negociar con ellos. Que sientes un poco que eso es, no sé, una especie de... No sé cómo llamarlo, prefiero no ponerle nombre. Es cierto, es decir, se puede negociar y luego ¿qué recomiendas? ¿Negociar o negociar y pagar y ya está? ¿O mejor ir hasta el final? Ahora, ahí, lo que es negociar, tú tienes primero que te hacen el requerimiento, luego una propuesta de lo que ellos entienden. Entonces ahí tú puedes presentar alegaciones que ahí más o menos se puede entender como una negociación. Pero luego, por ejemplo, en procedimientos de inspección y comprobación, o sea, departamento de inspección, sí que existen actas, digamos, con acuerdo, actas en conformidad o actas en disconformidad. Disconformidad es que tú dices, oye, no estoy de acuerdo y, bueno, pues se hace una serie de informes y demás y hasta luego tú puedes recurrir y es lo mismo. Luego tienes con conformidad, sí que es verdad que ahí hay determinadas reducciones en, digamos, en la liquidación, en la sanción. Y luego tienes las actas con acuerdo. Actas con acuerdo son casos específicos en los que, pues a lo mejor no se ha tenido que valorar algo que no estaba muy claro cómo valorarlo. Entonces ahí es donde se habla como un poco de esa negociación, ¿no? Vale. Pero básicamente yo creo que siempre en una inspección, 18 meses, hay un tira y afloja entre la valoración de un inmueble y otro, por ejemplo, que tú presentas tu perito y la administración presenta otro. Ahí en comprobación de valores siempre hay pues un poco de negociación. Luego tienes la afectación, muy importante. O sea, si tú tienes un montón de inmuebles en una sociedad, tienen que estar afectos. Entonces dices, ¿este está afecto? ¿Sí o no? Vale, sí, pero ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Entonces ahí es donde empiezas no es que negocies, es que yo te presento estos documentos que justifican que está afecto en tanto por cien y entonces vas pues apretando, subiendo y bajando, pero no es que digas, te doy 15 o 20, o sea, no tiene que estar todo, claro, documentado. Luego hay un tema que me ha salido investigando sobre esto, que es la confesión preventiva. Como regularizar antes de que te venga la inspección, dices, oye, sé que he hecho esto mal, toma el dinero. Que claro, buscando sobre todo ese tema, salen cosas del rey emérito y temas así que tienen que pesar. Pero, ¿cómo funciona eso exactamente? ¿Puedes arrepentirte antes de que te llegue el problema? Claro, tú aquí tienes dos niveles, que sería el administrativo y a lo mejor el penal. O sea, sí que es verdad que en el penal, cuando tú reconoces o lo haces antes, pues te pueden reducir la pena. Pues en administrativo más o menos es igual. Lo que pasa que aquí depende de si la administración te ha iniciado un requerimiento, te ha iniciado un procedimiento ya o no. O sea, Ah, vale. claro, entonces ahí hay requerimiento previo, sí o no. Pues entonces, si no lo hay, es que tú has regularizado de forma voluntaria, tienes un recargo.
o intereses en algunos casos, pero no hay sanción, que siempre va a ser superior que el recargo. Vale, La o sea, te ha sanción. tenido que llegar antes el requerimiento, o tú por tu cuenta puedes hacerlo. Claro, tú puedes hacerlo, tú puedes presentar una complementaria, por ejemplo, directamente, y entonces regularizas tu situación. Ahí la cuestión no es si, o sea, siempre te va a salir más a cuenta presentarlo tú que te pillen. La Sí. cuestión es que la gente decide si presentarlo o no, porque puede que no le pillen. Ya, Claro. Mira, aquí tenemos otro audio. Vamos a escucharlo. ¿Cómo eligen a quién investigan, a quién realizan una investigación más exhaustiva a la hora de meter manos? Todo lo que no temes si algún día le investigará Hacienda o no. Y me gustaría saber si hay algún criterio que sigan para investigar más a una persona o empresa. Lo que hemos dicho antes, plan de control tributario y las propias agencias de las comunidades autónomas también tienen los suyos y entonces dicen, pues mira, vamos a ir a por o vamos a darle prioridad a las donaciones entre familiares, por ejemplo, o a, digamos, patrimonios no declarados. Y entonces, básicamente, pues luego todo eso o todas las campañas van un poco en esa misma dirección, pero dentro de esa dirección los filtros que se utilicen, las variables, datos, eso ya es básicamente tarea de la persona que se encargue de eso, que pues puede estar en el departamento de informática, departamento de inspección y dependerá pues de su criterio. Em, lo que no sabemos muchos españoles es que tenemos una especie de paraíso fiscal dentro de España, ¿no? Que son las Islas Canarias. Esto no se comenta. Y esto es muy curioso. ¿Cómo funciona esto y qué requisitos tienes que cumplir para poder tener ese beneficio fiscal de las Islas Canarias? Claro, tú al final en las Islas Canarias el impuesto de sociedades es el 4% cuando cumplas determinados requisitos de 4%, 4%, comparado con un 25%. Claro, y lo tienes en España. Y el clima no te puedes quejar, ¿eh? No, claro. Entonces sí que es verdad que hay empresas que lo tienen allí y lo único es que a lo mejor te cuesta encontrar personal que viva allí o que quiera vivir allí porque tienes unos requisitos de que determinados contratados tienen que estar viviendo, residiendo en Islas Canarias, es lo único. ¿Cuántos contratados tienen que estar? ¿El 50%? Pues la verdad que no lo sé, pero bueno, hay un mínimo y luego también de administradores y demás. Y luego hay también un número limitado de actividades que se pueden realizar. O sea, no todas las empresas pueden acogerse a ese régimen. Entonces tú tienes que mirar el listado, ver si se acopla y luego si puedes cumplir los requisitos con el personal que tienes, pues... Pero claro, es un 4%. ¿Pero y te obligan a estar en las Islas Canarias? ¿O tú puedes vivir en... Porque claro, las Islas Canarias... Claro, es no, España. tú puedes ser socio de una sociedad allí mientras el resto de requisitos se cumplan.